capítulo número 13 de este libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 13. En el anterior, en el capítulo 12, nos hablaba del pecado. Los versículos del 25 al 33 nos hablaba del pecado de Jeroboam. Y en este capítulo 13, aquí vamos a ver cómo Dios amonesta a Jeroboam, ¿no? Como un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Dice así el capítulo 13. Vamos a leer el capítulo 13 y dice: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar.
porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro. Y le endecharon diciendo, ay hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos, diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Bueno, como hemos leído aquí, en este capítulo número 13, del 1 al 34, ¿no? Pero en estos primeros 13 versículos, aquí nos habla, en estos primeros 13 versículos, nos habla de que Dios pronuncia juicio contra el altar de Jeroboam. Dice en el versículo 1, nos habla de que, dice que el versículo 1, he aquí un varón de Dios. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová. Vino de Judá a Betel. Como leemos en este primer versículo, aquí no se nombra el nombre de este varón de Dios. Pero bueno, aunque no se nombra, no indica quién es,
pero vemos que a lo mejor este varón de Dios dice que este varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando en Jehová junto al altar para quemar incienso, ¿no? Dice que aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. No sabemos quién era este varón de Dios, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante, ¿no? Aquí lo importante en este versículo 1, pues aunque no sepamos qué varón es, no dice su nombre, pero seguro que era un hombre que hacía una importante labor para Dios, ¿no? Aquí lo que cuenta no es el nombre, sino el trabajo que los varones, que los siervos de Dios hacemos para el Señor, ¿no? No importa, no dice el nombre, como dice aquí, dice que era un varón de Dios, no importa, eh, no importa su nombre, pero lo que importa, lo que vale, es que era un varón de Dios, era un hombre de Dios, ¿no? Como somos nosotros, ¿no? Somos hombres de Dios, somos siervos de Dios y es lo que vale, ¿no? Y eso es lo que vale, ¿no? Dios lo que mira es el trabajo, ¿no? Cuando nosotros hacemos para Él, ¿no? Con todo nuestro corazón. No podemos ser a lo mejor personas eh, que nos conocen, ¿no? Pero Dios sí nos conoce, ¿no? Y saben que somos personas que todo lo que hacemos es para Dios y con un corazón obediente, ¿no? Y no importa que el mundo no nos conozca, ¿no? Pero Dios sí nos conoce y eso es lo que vale. Dice que este varón de Dios vino, ¿no? Eh, Vino para amonestar a Jeroboam, ¿no? Dice que clamó contra el altar eh, por palabra de Jehová, ¿no? Aquí vemos que por orden de Dios, en el versículo número 2, que por orden de Dios, este varón dijo una profecía contra el altar, ¿no? Vemos que este varón, este varón era un hombre valiente, ¿no? Porque se presentó delante del rey, ¿no? Y se presentó delante del rey, se presentó delante de Jeroboam. Y, y, y dice que le dijo que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, ¿no? De Roboam, que era rey del sur, y no de Jeroboam, ¿no? Que era el rey del norte. Eh, y, y dice que también nos habla en el versículo 2 que sacrificará sobre ti a los sacerdotes. Dice que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquí vemos que los sacrificios, ¿no? que se hacían, en estos sacrificios que aquí se hacían, no eran sacrificios aceptados por Dios. Los sacerdotes establecidos por Jeroboam eran falsos y serían destruidos, ¿no? Esta profecía dice que se cumpliría luego más adelante, ¿no? En Segunda de Reyes, en el capítulo 23. Y dice que esta profecía se cumpliría más adelante, ¿no? En Segunda de Reyes, ¿no? Y aquí vemos cómo tenemos que tener una cosa presente, ¿no? Que el juicio de Dios siempre llega sin fallar, ¿no? Y dice que aquel mismo día, Días dio una señal. En el versículo 3 dice, y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Aquí vemos que esta profecía no pasaría inmediatamente, así que el varón dio una señal, ¿no? Y cuando da esa señal, vemos en el versículo 4, del 4 al 6, que Jeroboam intenta
intenta prender, ¿no? Intenta coger al varón de Dios, ¿no? Le dice que prendedle, ¿no? Claro, seguramente pues esto pues no le gustó a Jeroboam, ¿no? La señal indicada por el varón de Dios, así que intentó arrestarlo, ¿no? Pero dice que la mano que había extendido contra él se le secó. Aquí vemos que Dios estaba con el varón, así que nada podían hacerle, ¿no? Porque cuando Dios envía a una misión, él mismo lo capacita y protege. Y aquí vemos como el Señor cuando a nosotros, ¿no? Sus siervos, cuando el Señor nos envía a, a, a cumplir, a hacer la gran comisión, como el Señor nos envía a que llevemos la palabra del Señor hasta el último de la tierra, el Señor primero nos va a capacitar, ¿no? Y nos va a dar sabiduría, ¿no? Y también nos protege, como estaba protegiendo aquí a este varón. Dice el versículo 5, ¿no? Que el altar se rompió y derramándose la ceniza del altar, tal como lo indicó el varón, ¿no? Tal como lo indicó el varón de Dios, sucedió. Con esta prueba todos se dieron cuenta que el mensaje era auténticamente venido de Dios. Entonces Jeroboam sabía que no tenía comunión con Dios, así que pidió al varón por su salud. Dice el versículo 6. Le dijo lo dijo en el versículo 6, que el varón oró y, oró a Dios y Dios contestó, ¿no? Esta era otra prueba que la profecía era certera, ¿no? Ahora bien, pues habrá, aquí vemos en el versículo 7 ahora, que el varón no acepta ir a comer con Jeroboam. No acepta ir a comer con Jeroboam. Los versículos del 7 al 10 nos habla de que le dicen, ven conmigo a casa. Jeroboam vio una gran oportunidad en el varón de Dios, ¿no? Así que lo invitó para que comiera y le dijo, y yo te daré un presente. Pero el rey vemos que el rey apeló a la ambición para hacerle ir con él. Entonces le dijo, si me diese, y le contestó el varón, ¿no? Vemos que el varón no era una persona ambiciosa, porque le dijo, si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo. El aceptar ir a comer con Jeroboam significaría que aceptaría su idolatría. Así, y dice el versículo 9, dice, así me está mandado por palabra de Jehová. O sea, prefería obedecerle a Dios que obtener el favor del rey, ¿no? Y como he dicho antes, aunque no se dice el nombre de este varón, pero era alguien que quería agradar a Dios. No todo en la vida, como vemos aquí, es dinero. Podemos aprender de no vender nuestra relación con Dios por algo que perecerá. Y vemos aquí lo que este varón hizo, ¿no? Prefirió agradar a Dios antes de que le dieran la mitad de todo lo que de su casa. Y vemos como este profeta, ¿no? No prefirió agradar a Dios y obedecer a Dios y no al rey. Y aprendemos, ¿no? Como he dicho, ¿no? Que no todo en esta vida es dinero. No vayamos a vender, ¿no? Nuestra relación con Dios por algo que perecerá. Dice el versículo 9 y el versículo 10, dice, no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Esta es la orden, aquí vemos una orden clara de Dios, ¿no? Obedeció el mandato de Dios, sino que fuese pues por otro camino, y vemos que él obedeció. Y el varón pues vemos a partir del versículo 14, vemos que este varón de Dios dice que es engañado por un viejo profeta. Dice eh,
el versículo 13 dice, el 11, a partir del versículo 11 dice que moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. Aquel día en Betel le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Dice el versículo 13, y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Y dice el versículo 17, dice, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Aquí vemos, ¿no?, que el profeta de Dios vemos que no acepta, ¿no?, la invitación del viejo profeta, ¿no? Le dijo, ven conmigo a casa y come el pan. Al igual que al rey, este viejo profeta invitó al varón a comer. Era obvio que el peligro aún no había pasado y el varón de Dios no debía comer en Betel por orden de Dios. Entonces le dijo, no, en el versículo 16 le dijo, no podré volver contigo ni iré contigo. El varón de Dios siguió firme, obedeciendo, ¿no?, el mandato de Dios. Ya vemos aquí que dos personas, ¿no?, le habían ofrecido alimento, ¿no? Y uno de ellos, pues, fue el rey fue el rey. Al parecer sabían que podía tener hambre, ¿no? Pero bueno, aprendemos aquí, ¿no? El varón dice que el varón dio, este hombre dijo que por palabra de Dios me ha sido dicho, ¿no? En el versículo 17, por palabra de Dios, que porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas ni bebas pan ni agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Aquí vemos que este hombre, este varón, obedeció, ¿no? No podríamos decir nosotros que si nosotros si tuviéramos hambre, cambiaríamos la comida por la obediencia de Dios, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo en Mateo nos habla de que Jesucristo no lo hizo. Entonces, ¿cambiaríamos nosotros la obediencia por la comida? Nos podríamos hacer esta pregunta, ¿verdad? Y, y bueno, seguramente este varón tendría hambre, ¿no? Pero el rey y este otro profeta, pues le ofrecieron comida. Pero vemos que él no, no, este hombre no aceptó, ¿no? Eh, este varón, ¿no? Dio una muy buena razón y dijo que estaba hoy obedeciendo a Dios. Entonces, eh, cuando sea posible de testimonio y diga, no lo hago porque es pecado y prefiero obedecer a Dios, como hizo este hombre, ¿no? Que prefirió obedecer a Dios y no pecar. Pero dice que el profeta en el versículo 18 y 19 nos habla de que el profeta engaña al varón de Dios, ¿no? Cuando le dijo yo, en el versículo 18, le dijo yo también soy profeta. El viejo profeta quería hacer sentir al varón de Dios que tenía una fe en común. Y a pesar de la religión falsa que había en el norte, eh, el varón de Dios se ha de haber sorprendido, ¿no?, de que había un profeta de verdad. No porque dijo ser profeta quería decir que era que era de verdad o honesto, ¿no? Pero tendría que haberlo comprobado, ¿no? Tendría que haberlo comprobado, ¿no?
Entonces vemos aquí que podemos aprender en este versículo, ¿no?, de que pueden haber gente que, por ejemplo, que nos diga, ¿no?, que nos pongamos, por ejemplo, contentos cuando alguien nos dice que es cristiano, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que solo por sus frutos lo conocerá, ¿verdad? En Mateo, en el libro de Mateo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque habrá gente que quieran engañarnos, ¿no? Dice que el viejo profeta le hace saber que tiene comunión con Dios. En el versículo 18, ¿no? Dice que un ángel, dice que mintiéndole, le dijo: yo también soy profeta, y que un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Dice el versículo 18. Entonces vemos que vemos como dice que un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, ¿no? Vemos que el viejo profeta le hace saber que tiene comunión con Dios, ¿no? El varón tenía que haber tenido cuidado, como he dicho, ¿no? Y comprobar si era verdad lo que lo que le decía el viejo profeta. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien nos habla y cuando alguien nos habla y porque nos quieren engañar. Dice que vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba, ¿no? El mensaje, vemos que aquí el mensaje era totalmente diferente, ¿no? Es imposible que Dios se arrepienta y cambie su orden. Pablo nos alerta contra los mensajes contra los mensajes de los ángeles, ¿no? En Gálatas dice que tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque no se puede, un ángel no puede contradecir el mensaje dado por Dios. Entonces vemos que cuando usted está consagrado a Dios, siempre habrá quien lo quiera hacer caer, pero no nos confiemos de nadie. Aprendamos que no tenemos que confiarnos de nadie, porque el enemigo siempre va a querer, ¿no?, que caigamos. Dice el versículo 19, que entonces volvió con él y comió pan a su casa y bebió agua. Entonces el varón de Dios se confió y aceptó la invitación del viejo profeta. Entonces no nos confiemos, siempre tenemos que estar alerta, ¿no? Porque el diablo lo que quiere, como dice la palabra en Primera de Pedro, ¿no? El diablo lo que quiere es devorar, ¿no? Tengamos que tener mucho cuidado y no confiarnos de nadie. Dice el versículo 20. En el versículo 20 al 22 vemos que es pronunciado juicio contra el profeta de Dios. Dice que en el versículo 20 fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ahora sí Dios habló por medio de él. Dice el versículo 21, ¿no?, que por cuanto ha sido rebelde, por cuanto ha sido rebelde, Dios le indica al varón, ¿no?, la causa de su molestia, ¿no?, el ser desobediente. Dice en el versículo 22, dice: no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Dice, entonces la condena sería que no llegaría con vida a su casa. El hombre que había juzgado a Jeroboam por idolatría, ahora era juzgado también. Pareciera que la condena que recibió el varón de Dios fue mayor que la de Jeroboam, ¿no? Quizá la razón para tan severa condena podía ser que Dios empieza el juicio con los de su propia casa, ¿no? Al que se le da mucho, se le demanda, ¿no?
Dios juzgó el acto como pecado de muerte. Aquí. Entonces dice el versículo 23 al 26, ¿no? Que un león mata al profeta de Dios. Tal como lo dijo Dios, sucedió, ¿no? Tal como lo dijo Dios, sucedió. Así que dice el versículo 27, del 27 al 30, dice que el profeta anciano entierra el cuerpo del profeta de Dios. El profeta viejo, en el versículo 29 dice que el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Dice que entonces vemos que el mismo profeta que lo engañó lo enterró. El viejo profeta usó su sepulcro para poner al varón de Dios. Y dice que exclamó en el versículo 30 que dijo: ay, hermano mío. Entonces es difícil saber si el viejo profeta verdaderamente sentía la muerte del varón de Dios. En el versículo 31, ¿no? Dice del 31 al 32, dice que el profeta anciano pide ser enterrado con el profeta de Dios, ¿no? Dice: poned mis huesos junto a los suyos. Dice que el viejo profeta pidió ser enterrado con el varón de Dios. Dice el versículo 32, porque sin duda vendrá lo que él dijo. O sea, no hubo duda que el varón de Dios era un verdadero profeta. Así como el varón de Dios lo indicó, así sucedió, ¿no? Y todos recordaron la profecía dicha por él, que lo veremos en Segunda de Reyes, más adelante, ¿no? Y dice el versículo 33 y 34, que Jeroboam no se arrepiente de su pecado. Dice que con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. Eh, seguro, ¿no? Que Dios le dio tiempo suficiente, ¿no? Pero no se arrepintió, sino que volvió a ser sacerdote, ¿no? Dice que volvió a cometer los mismos pecados, ¿no? Señal obvia de no haber un verdadero arrepentimiento en su corazón, ¿verdad? De, de no haber sido una persona arrepentida. Dice que esto fue causa en el versículo 34 dice: esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. ¿No? Aquí vemos eh, que bueno, Jeroboam no se apartó de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam. Sabemos que tenemos un Dios que es un Dios paciente, ¿no? Pero dice también su palabra, ¿no? Pero su paciencia tiene un límite, ¿no? Y así como Jeroboam, ¿no? Como en este capítulo y en estos últimos versículos, podemos aprender de ser unas personas obedientes, ¿no? Y el Señor es bueno, el Señor es bondadoso y es misericordioso, tiene mucha paciencia, pero también tiene un límite, ¿no? Y tenemos que tener cuidado porque eh, tiene un límite y bueno, y aunque Dios sea muy paciente, tenemos que cuidarnos, ¿no? Tenemos que cuidar porque la paciencia tiene un límite y se agota. Y bueno, y nosotros como siervos de Dios, ¿no? Como hombres de Dios, y como cabezas, ¿no? Del hogar, ¿no? De nuestra casa, eh, tenemos esa responsabilidad, ¿no? Y ese compromiso frente a Dios, ¿no? Y, y bueno, sabemos que en la vida pues nos vamos a encontrar, en la vida cristiana nos vamos a encontrar grandes peligros, ¿no? Pero bueno, tenemos que permanecer firmes, apartarnos, ¿no? De toda esa idolatría, como Jeroboam, que volvió a hacer lo que
que no se apartó y bueno, tenemos que permanecer firmes, ¿no? Y no caer, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Estar en mucha oración y tener mucho cuidado, ¿no? Como nos enseña aquí, ¿no? De que hay personas que, usadas por el diablo, que solamente quieren engañarnos y que caigamos, ¿no? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Yo te doy gracias, Papá de los cielos, por tu inmenso amor, por tu misericordia y por tu palabra, Papá de los cielos. Yo en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por estas palabras, porque estas palabras son vida para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es inmenso, Papá. Gracias porque podemos aprender, amado Dios, cada día mucho de ti, hermoso Rey. Gracias porque toda esta palabra es para enseñarnos, ¿no? Cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que agradarte, Señor, cómo tener un corazón obediente, cómo tener un corazón para agradarte cada día, Papá. Y no cometer, Señor, los mismos errores que, por ejemplo, cometió Jeroboam, Señor. Yo te doy gracias, Papá. No permitas nunca que el diablo venga a enredarnos con las cosas del mundo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, en esta gran familia, en esta familia en la fe, Papá. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor, por sus hogares, por sus hijos, Papá, y que nosotros podamos ser unos siervos conforme a tu corazón, mi hermoso Rey. Gracias, Papá, porque tú nos has puesto al frente, Señor, aquí de todo esto, hermoso Rey, para llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Yo te alabo y te bendigo, Papá de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra y por tus enseñanzas, Papá. No permitas que el enemigo venga a arrebatarnos de tu lado, Señor. Yo en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén.